Hemos entendido todo mal sobre el universo. Y no son las palabras de un poeta ni de un profeta del Apocalipsis. Lo afirma Adam Ries, nada menos que Premio Nobel de Física de la Universidad Johns Hopkins. Un hombre que ha dedicado su vida entera a medir un solo fenómeno aterrador: a qué velocidad se está despedazando el cosmos. Y no está siendo dramático. Revisa sus propios datos, las mediciones más precisas jamás hechas por la humanidad, y nos revela una verdad aplastante: algo en nuestra visión de la realidad simplemente no encaja. Durante casi un siglo, la cosmología se apoyó en una estructura perfecta, el llamado modelo estándar, una serie de ecuaciones que explicaban desde la primera fracción de segundo tras el Big Bang hasta la oscuridad infinita que habitamos hoy. Funcionó a la perfección durante décadas, prediciendo cada rincón del espacio con una precisión casi sospechosa. Hasta que el telescopio espacial James Webb abrió sus ojos. Lo que descubrió el James Webb no confirmó nuestra ciencia. Lo complicó absolutamente todo. Y en ciertos puntos lo contradijo sin piedad. Cuanto más profundo mira este telescopio, más grandes y peligrosas son las grietas que aparecen en la física. Porque esta es la perturbadora y oscura verdad detrás de la astronomía moderna. El universo mejor medido en la historia humana nos está enviando dos respuestas totalmente opuestas al mismo tiempo. Y lo más aterrador es que ambas parecen ser correctas. Para comprender cómo llegamos a este abismo, no hay que mirar una galaxia o un telescopio. Hay que empezar con un solo número obsesivo. Se llama la constante de Hubble y en apariencia solo mide la velocidad a la que el universo se está expandiendo. No en el pasado remoto ni en un futuro teórico. Ahora mismo, hoy, en este preciso segundo, cada cúmulo de galaxias se aleja descontroladamente del resto, y esa constante es el ritmo de esa aterradora huida. Pensarías que calcular un número así sería algo sencillo. Dos equipos, dos métodos, el mismo cielo. Deberían llegar exactamente al mismo resultado. Así es como se supone que funciona la ciencia. Pero no fue así. Y no es la primera vez. La constante de Hubble lleva provocando caos desde los años 1920, cuando Edwin Hubble la calculó por primera vez y obtuvo un valor tan absurdo que hacía parecer al universo más joven que la propia Tierra. Durante décadas, dos bandos de astrónomos se enfrentaron encarnizadamente para defender si la cifra real estaba cerca de 50 o de 100. Una guerra científica que dividió al mundo en dos. Hacia los años 2000, la batalla parecía terminada. Los instrumentos mejoraron, los métodos se pulieron y el número se estabilizó cerca de 70. El gran enigma, según todos, estaba resuelto. Salvo por un detalle, no lo estaba. Porque al aumentar la precisión apareció una nueva brecha. Más pequeña que la anterior, pero infinitamente más indestructible. Y esta vez no hay forma de cerrarla. Existen dos maneras de medir la expansión del universo y no podrían ser más opuestas. La primera mira hacia el pasado remoto, casi al origen de todo. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea pasó años mapeando el fondo cósmico de microondas, ese tenue resplandor que quedó cuando el cosmos tenía apenas 380.000 años. A partir de esa luz ancestral, los físicos descifraron las condiciones del universo bebé, las introdujeron en el modelo estándar y proyectaron las ecuaciones casi 14.000 millones de años para predecir a qué velocidad debería expandirse hoy. La respuesta que nos da el universo primigenio es implacable, unos 67 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia. Un número impecable, un margen de error diminuto y una certeza desbordante que lo cambia todo. Existe un segundo método que ignora el pasado por completo. En lugar de simular el principio del tiempo y proyectarlo hacia el futuro, mide directamente el presente. Así se construye lo que la ciencia llama la escalera de distancias cósmicas. Todo comienza con estrellas pulsantes cercanas cuyo brillo delata su distancia exacta. De ahí, el salto es hacia galaxias lejanas que albergan esas mismas estrellas junto a gigantescas explosiones estelares, supernovas brutales que detonan siempre con la misma intensidad deslumbrante. Peldaño a peldaño, se escala hacia lo más profundo del cosmos para medir su expansión cara a cara. Cada nivel se calibra con precisión milimétrica.
Las estrellas pulsantes son los cimientos. Su ritmo delata su verdadero brillo, revelando exactamente cuánto ha viajado su luz a través del espacio. Las estrellas que explotan son el brazo ejecutor a larga distancia, tan brillantes que pueden verse a cientos de millones de años luz. Cada detonación es una regla perfecta tendida sobre el universo. Es un siglo de trabajo artesanal impecable, una estructura imposible de engañar. Y la cifra destructiva que se obtiene no es 67, es 73. 6 kilómetros por segundo por megaparsec, más rápido de lo que la física del universo temprano jamás permitió. En una ciencia donde las mediciones principales rozan la perfección con un 1% de margen, un abismo del 8 o 9% entre dos métodos independientes no es un simple error. Es una grieta devastadora en la realidad. Y piensa en lo que ese abismo significa realmente. Si el universo se está expandiendo más rápido de lo que predice nuestro modelo más avanzado, todo lo que conocemos se derrumba bajo nuestros pies. La edad del cosmos cambia por completo. El tamaño del universo observable se altera. La cronología exacta de cuándo se encendieron las primeras estrellas, cuándo nacieron los elementos pesados en los corazones de soles moribundos y cuándo la vida fue posible. Todo se tambalea. No estamos ajustando un simple parámetro. Estamos reescribiendo la historia completa de todo lo que ha existido jamás. Durante mucho tiempo, los científicos suplicaron que fuera solo un fallo humano. El culpable perfecto era la acumulación de luz. Las estrellas pulsantes suelen habitar en discos galácticos densos y repletos de polvo. Los telescopios antiguos mezclaban su luz con la de sus vecinas, haciéndolas parecer falsamente más brillantes y cercanas. Mayor brillo significa menor distancia. Y menor distancia implica una expansión descontrolada. Limpien la imagen, decían, y la pecilla habrá terminado. Por eso se apuntó el telescopio más colosal de la historia hacia esas mismas estrellas. El James Webb orbita 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, lejos del calor y el velo de nuestra atmósfera, ostentando un monumental espejo dorado de 6,5 metros que devora la luz infrarroja con una potencia que deja al legendario Hubble como un simple par de gafas viejas. Si existía una máquina capaz de atravesar el polvo y resolver este misterio de una vez por todas, era esta. Muchos expertos juraban que el telescopio aplastaría la crisis, corregiría las distancias y devolvería el número a la normalidad de 67. Varios astrónomos ya redactaban en silencio el funeral de semejante polémica. Pero lo que ocurrió a continuación desconcertó al mundo entero. El telescopio Webb confirmó lo impensable, no de forma aproximada, sino casi exacta. Las estrellas no mentían y las distancias se mantuvieron firmes. La tasa de expansión del universo quedó atrapada en un aterrador 73. En un exhaustivo estudio durante sus primeros 2 años, un equipo de élite midió esas distancias de 3 formas distintas. Cruzaron datos de diferentes tipos de estrellas y todas las rutas llevaron al mismo perturbador resultado. El error de medición quedó totalmente descartado. Lo que quedó al descubierto fue una aterradora y fascinante posibilidad. Hemos entendido todo mal sobre el universo. Años atrás, en una cumbre científica, se le preguntó a un premio Nobel si debían calificar esta discrepancia como un simple problema. La respuesta fue contundente. No lo llamen tensión, advirtió. Ni siquiera lo llamen problema. Llámenlo una crisis absoluta. Una hipótesis desesperada emerge como la única salida. Se le conoce como energía oscura temprana. Una explosión destructiva y fugaz de repulsión extra tras el Big Bang, que se encendió y desapareció en un parpadeo. Si esto realmente ocurrió, habría alterado las condiciones del universo bebé lo suficiente para disparar la velocidad hacia el 73, sin destrozar por completo todo lo que el modelo estándar explica bien. Los físicos lo comparan con una patada colosal que el cosmos recibió en el instante exacto en que nació. Un impacto brutal que resonó a través de 14.000 millones de años, alterando la velocidad que medimos hoy. Nadie la ha detectado jamás y nadie ha probado su existencia, pero sigue siendo una de las pocas ideas capaces de sanar la fractura sin destruir el resto de la teoría. Sin embargo, no todos creen que esta pesadilla sea real.
Otros astrónomos desarrollaron una escala de distancias independiente, analizando estrellas ancianas en las periferias más calmas y menos pobladas de las galaxias. Y al apuntar el telescopio Webb hacia sus propios objetivos, los datos arrojaron un inquietante 70, justo en medio del fuego cruzado entre ambos bandos científicos. La conclusión fue el extremo opuesto a una crisis. Según los nuevos datos, no existe evidencia sólida para esta tensión en la expansión. Al contrario, el modelo estándar del universo parece resistir. No se trata de una opinión cualquiera, sino de los astrofísicos más condecorados del planeta. Así, esta guerra teórica se ha convertido en el enfrentamiento más apasionante de la física moderna. Dos bandos gigantes mirando el mismo cielo con el mismo telescopio, pero descifrando verdades completamente opuestas. Esta contradicción ya era suficiente para quitarle el sueño a cualquier cosmólogo. Pero el telescopio Webb no había terminado. Apenas comenzó a observar, asestó un segundo golpe demoledor. En lo más profundo del espacio, en la luz más antigua jamás captada, descubrió galaxias monstruosas que simplemente no deberían existir. No eran los pequeños y débiles recién nacidos que la ciencia predecía para esa época cósmica. Eran colosos gigantescos. Galaxias observadas apenas 500 a 700 millones de años después del Big Bang, compitiendo en tamaño con nuestra propia Vía Láctea. Estructuras que a nuestra galaxia le tomó 13.000 millones de años construir, aparecieron terminadas en menos de un suspiro. Cuando los astrónomos hicieron los cálculos, el pánico fue total. Las galaxias gigantes primigenias desafiaban las leyes absolutas del modelo estándar. Para crecer tan rápido, casi cada átomo de gas en sus alrededores debía convertirse directamente en estrellas. En un universo normal, esa eficiencia apenas llega al 10%. La mayor parte del gas está demasiado caliente, se dispersa o jamás llega a formar nada. Pero estas galaxias monstruosas funcionaban casi al 100%. Como una fábrica perfecta que convierte la materia prima en producto terminado sin un solo gramo de desperdicio. La física jamás había visto algo semejante en ningún modelo existente. La primera reacción fue de auténtica alarma. Pero entonces llegó una corrección decisiva, un trabajo silencioso que rara vez llega a los titulares. Un equipo reexaminó los datos y descubrió algo impactante. Muchas de estas galaxias aparentemente gigantescas nos estaban engañando con sus propios agujeros negros. Estos objetos compactos e intensamente rojos albergaban agujeros negros que devoraban gas violentamente, y la fricción de toda esa materia al caer emitía una luz cegadora que se mezclaba perfectamente con la luz estelar. A miles de millones de años luz, a través de los ojos del Webb, una galaxia con un agujero negro alimentándose en su centro parece idéntica a una galaxia con 10 veces más estrellas. El telescopio ve brillo, y el brillo suele ser un reflejo fiel de la masa. Casi siempre. Una vez eliminados los impostores, la mayoría de las galaxias restantes volvieron a encajar en las predicciones. No hay crisis en el modelo cosmológico estándar, declararon los investigadores. Pero la historia no se cerró ahí. Incluso tras expulsar a los impostores, quedaban casi el doble de galaxias masivas de las que el modelo prevé cómodamente. No lo suficiente para romperlo, pero sí para deformarlo. Y la extrañeza no dejó de aumentar. El Webb descubrió una inmensa y madura galaxia espiral apodada la Gran Rueda, completamente formada en los primeros miles de millones de años del tiempo cósmico, cuando el universo debía ser demasiado joven y caótico para albergar algo tan ordenado. Se supone que las espirales requieren paciencia, pero esta no esperó a nadie. Y lo más perturbador, la Gran Rueda no estaba sola en ese universo primigenio. Otro equipo estudió más de 250 galaxias de la misma época ancestral y encontró el patrón opuesto. Eran estructuras caóticas, turbulentas y deformes que ni siquiera habían comenzado a aplanarse en discos giratorios. El cosmos bebé albergaba ambas realidades al mismo tiempo. Galaxias adolescentes desordenadas buscando su forma, y al menos una espiral adulta y elegantemente estructurada coexistiendo en la misma franja de tiempo. Esa es una contradicción que el modelo estándar no puede explicar con facilidad. Y luego están las formas.
Un estudio internacional reveló que gran parte de estas jóvenes galaxias no son las esferas o discos ordenados que la teoría principal espera. Están estiradas, alargadas, como auténticos cigarros cósmicos. Estas formas no coinciden con las predicciones de la materia oscura fría, la estructura invisible sobre la que se construye todo el modelo estándar. En su lugar encajan con alternativas mucho más extrañas, formas de materia oscura más cálidas, ligeras y ondulatorias que casi nadie había tomado en serio. Y esto importa mucho más de lo que parece. La materia oscura no es un ingrediente más entre otros. Es el esqueleto absoluto de todo el universo. Decide dónde nacen las galaxias, cómo se agrupan y cómo se ordenan las estructuras más gigantescas del cosmos a lo largo de miles de millones de años luz. Si alteras la materia oscura, aunque sea un poco, destruyes casi cada predicción que la cosmología ha hecho jamás. Es imposible cambiar los cimientos de un edificio y esperar que las paredes no se derrumben. Así que mira con atención lo que se está revelando. La temible tensión de Hubble se niega a desaparecer. El universo primitivo está creando galaxias demasiado grandes, demasiado estructuradas y ridículamente antes de tiempo. La naturaleza misma de la materia oscura, más de un cuarto de todo lo que existe, podría no ser en absoluto lo que creímos durante los últimos 25 años. Y hay un segundo conflicto atronador que casi nadie conoce, la tensión S8, que cuestiona qué tan grumoso es realmente el universo. Al medir la agrupación real de la materia en el espacio, los astrónomos encuentran siempre menos de lo que el modelo exige. Se ha definido como la hermana menor de la tensión de Hubble. Menos dramática, pero totalmente inquietante. Y si ambas tensiones son reales, podrían ser dos grietas fatales en el mismo muro. Y esto no es la obsesión de unos pocos aislados. Más de 500 científicos se han unido en un consorcio masivo, publicando un documento devastador que cataloga cada grieta donde la teoría y la realidad chocan brutalmente. Mientras tanto, los telescopios solo aumentan la presión en lugar de calmarla. Un potente telescopio en el desierto chileno acaba de crear el mapa más detallado jamás hecho del eco del Big Bang. Muchos esperaban que esto finalmente cerrara la brecha y arreglara el problema para siempre. Pero no fue así. Ni de lejos. El abismo sigue ahí. Y entonces apareció la grieta más aterradora de todas. El mapa universal más ambicioso de la historia, capaz de tragar la luz de 5.000 galaxias a la vez viajando 11.000 millones de años al pasado, ha comenzado a susurrar algo que aterroriza a los cosmólogos. Sugiere que la propia energía oscura, esa fuerza misteriosa que compone el 70% del cosmos y lo expulsa a toda velocidad, podría no ser constante. Durante un cuarto de siglo, asumimos que la energía oscura era una propiedad fija del espacio vacío. Igual ayer, hoy y siempre. Pero al combinar este colosal mapa con el resplandor del Big Bang y estrellas en explosión, la explicación tradicional se desmorona por completo. Los datos muestran una energía oscura que era salvajemente más fuerte en el pasado remoto y que se está debilitando gradualmente. La señal aún no alcanza el nivel absoluto de certeza que exige la física y muchos piden cautela. Pero la implicación es sencillamente impactante. Significaría que el motor que impulsa el destino final del universo no es constante en absoluto. Está cambiando justo ante nuestros ojos. Y el modelo que sostiene toda nuestra realidad tendría que ser destruido y reescrito desde cero. Imagina las escalofriantes consecuencias de esto. Durante décadas creímos que ya conocíamos el desenlace final de esta historia. Un universo condenado a una expansión eterna y descontrolada. Galaxias separándose en el vacío, estrellas apagándose una a una hasta sumergir todo en una oscuridad helada e infinita. Era un futuro aterrador, pero al menos era seguro. Hasta hoy. Porque si la energía oscura está desapareciendo, esa certeza absoluta acaba de destruirse por completo. ¿Qué pasará si esta fuerza misteriosa pierde su poder? La expansión podría frenarse, congelarse, e incluso invertirse. El cosmos entero siendo arrastrado hacia un colapso de fuego devastador e inimaginable. Nadie sabe qué va a pasar. Ese es el verdadero misterio. El destino final de todo lo que existe vuelve a ser un enigma aterrador.
Pero atención a esto, la ciencia no ha entrado en pánico. El modelo estándar de la física no está muerto. Ni de lejos. Sigue explicando el resplandor cósmico del Big Bang con una precisión increíble. Predijo la receta exacta de hidrógeno y helio del universo y explica cómo las galaxias se agrupan en profundidades infinitas. Ninguna otra teoría puede competir contra semejante gigante científico. Sin embargo, están apareciendo grietas alarmantes que no existían hace una década. Y la cosmología ya ha vivido este caos antes. En los años 90, la comunidad científica casi colapsa por una contradicción imposible. Las mediciones decían que el universo era más joven que sus propias estrellas. ¿Cómo podía existir una estrella más vieja que el propio tiempo? Era algo totalmente absurdo. Fue entonces cuando explotó el gran descubrimiento. La expansión del universo no se estaba frenando, sino acelerando a toda velocidad. Una fuerza oscura jamás imaginada lo impulsaba todo. Lo que parecía un error fatal era en realidad la sombra de algo colosal que nadie había visto. Y así son las grandes crisis de la ciencia. Parecen el fin, pero casi siempre son puertas hacia lo desconocido. Y hoy esas puertas se están abriendo de golpe. Telescopios espaciales diseñados exclusivamente para cazar energía oscura están listos para despegar. Misiones revolucionarias ya mapean la estructura invisible del cosmos a una escala jamás intentada, midiendo formas y distancias de miles de millones de galaxias. Y nuevos observatorios calculan la posición exacta de las estrellas más lejanas, acorralando cualquier margen de error. Nuevas y radicales teorías irrumpen para explicar estas grietas, desde ráfagas primitivas de energía oscura justo tras el Big Bang, hasta campos magnéticos invisibles en el universo primigenio. Esta última hipótesis es verdaderamente impactante. Sugiere que un magnetismo al inicio del tiempo alteró el resplandor cósmico, modificando los números que leemos hoy y resolviendo de un plumazo el enigma del origen del magnetismo universal. Claves fascinantes para una cerradura que acabamos de descubrir. Entre los científicos no hay desesperación, sino la excitación absoluta de quien arma un rompecabezas gigante durante años y de repente encuentra una pieza que no encaja en ningún lado. Esto no significa que el rompecabezas esté mal. Significa que la imagen de la caja nunca estuvo completa. Si pudieras observar todo desde afuera y contemplar este preciso instante, verías algo absolutamente increíble y desgarradoramente fascinante. Una pequeña especie en un insignificante planeta rocoso, usando solo espejos y matemáticas para debatir si la realidad misma se expande más rápido de lo normal, quedando totalmente perturbada por la aterradora respuesta. Pero esto no es un fracaso jamás. Es todo lo contrario. Así es exactamente como luce la ciencia cuando llega al borde de lo conocido y se niega rotundamente a detenerse. El cosmos no está roto. Nuestro mapa sobre él es simplemente incompleto. Y la próxima versión, sin importar lo extraña que sea, terminará siendo más deslumbrante que cualquier cosa que hayamos imaginado jamás. Somos infinitamente pequeños. Llevamos aquí un suspiro de tiempo. Y aún así miramos hacia arriba, construimos un ojo de oro gigante y atrapamos al universo justo cuando intentaba ocultar un enigma impactante. El gran secreto sigue ahí fuera, pero ahora estamos escuchando atentamente. Y seremos infinitamente pacientes.